¿Han visto? Sí. Todos los políticos que terminan queriendo hacer este trabajo. Pero es que les dije que íbamos a hablar de otro tema que estoy segura que también va a generar un gran debate, y es sobre el proyecto de ley que ya se radicó en el Congreso de la República de nuestro país sobre no más cultura mafiosa. Colombia internacionalmente pues hemos sido referentes de temas de narcotráfico, no solo por Pablo Escobar, sino por otros carteles, y pues porque hay un montón de series sobre el narcotráfico. Ese proyecto de ley lo radicó el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Cristian Avendaño. Y yo quiero saludar al representante agradeciéndole enormemente su tiempo por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio. Si esta ley de no más cultura mafiosa implicaría que también se tendrían que acabar las películas y las series sobre la mafia en Colombia. Representante, bienvenido. Buenos días a todos los oyentes de Blue. Es un gusto estar con ustedes. Buenos días, Camila, y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Pues mira, este es un debate que nosotros quisiéramos empezar a dar. Es un debate sobre qué nos identifica como colombianos, en últimas. ¿Qué es lo que queremos que nos identifique? ¿Cuál es la identidad, no solo hacia afuera, no solo hacia otros países, sino como sociedad, cómo nos identificamos y cómo nos relacionamos entre nosotros, entre personas que fueron víctimas de ese conflicto del narcotráfico, de diferentes delincuentes y los demás actores de la sociedad? Por eso este proyecto pues nos parece muy importante, porque nos permite abrir el debate. Inicialmente en este proyecto no están, para responderte a la pregunta, este tipo de seriados, narconovelas y demás, pero sí nos permite dar el debate y empezar escalonadamente a llegar hacia lo que quisiéramos con esas narconovelas y demás seriados. Pero entonces lo que promueve esta ley de no más cultura mafiosa es ¿qué? Es que no podamos o que no se pueda promover la cultura mafiosa. ¿Cómo? Porque yo creo que la cultura mafiosa pues se promueve de muchas formas. De la música, por ejemplo, el reggaetón, hay una cantidad de canciones y de corridos de música popular que promueve la cultura mafiosa. No sé, ¿qué es lo que establece este proyecto? Se perdía al representante. Ana Cristina, es representante, entiendo, de su región, del departamento de Antioquia, el representante Avendaño. Sí, lo que pasa, Camila, sí, de la Alianza Verde. Lo que pasa, Camila, es que es una propuesta que es bien polémica y que además sí tiene como, digamos, es populista, porque a nadie le gusta ver en la calle, sobre todo pues las personas que vivimos en Medellín. Vemos que en muchos lugares de la ciudad, por todas partes, o venden o están ofreciendo camisas que tienen o la imagen de Pablo Escobar, o que hacen apología del delito con lo que están vendiendo. Entonces digamos que es un proyecto muy populista y que pues obviamente hay que hacer preguntas, porque no creo que la prohibición sea como la vía para llegar a que ese tipo de productos dejen de producirse. Pues creo que por el contrario lo que haría es subir su precio y que hagan una fiesta a los que los producen. Ahí creo que retomamos la comunicación con el representante Avendaño. Representante, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, entonces ahora nos estaba usted explicando qué es lo que busca, o sea, cómo se busca prohibir o frenar la cultura de la cultura mafiosa. Pues lo que pretendemos inicialmente es prohibir todo tipo de souvenirs, camisetas, llaveros, las cédulas de Pablo Escobar, pues que se venden en muchas partes, no solamente de Colombia, sino afuera, pues que terminan exaltando una persona que solamente nos representó violencia, destrucción y demás, y de todas las personas condenadas. Yo no creo que en Colombia signifiquemos eso. Creo que tenemos cosas mucho más valiosas para resaltar, como para estar vendiendo y poniendo en todas las vitrinas a una persona que puso muchas bombas, que dejó muchas víctimas, que marcó una era de violencia. De ninguna manera queremos silenciar pues esa historia, pero creemos que se ha contado de una mala manera, razón por la cual muchas personas en el exterior sienten orgullo de venir acá a comprar ese tipo de artículos. Entonces, pues yo creo que es nefasto que nosotros nos quejemos de escándalos como lo que ha ocurrido con la explotación infantil en Medellín, con este turismo oscuro y demás, pero por otro lado nos sintamos orgullosos de seguir vendiendo este tipo de artículos. Pero, representante, si usted, por ejemplo, nos vamos a, creo yo, las dos peores cosas que le pudo haber pasado a Occidente en el siglo XX, que fue de pronto el nazismo y el estalinismo, pues la producción literaria, de cine, incluso de venta de artículos, pues no se prohibió. Sí hizo apología en muchos países, pero no se busca hacer lo que usted está buscando. ¿Por qué, digamos, cerrarle la tapa a una parte de nuestra historia que es lamentable,
pero que existió y que además trajo muchos efectos para la sociedad colombiana. No, es que de ninguna manera es cerrarle la puerta a esa etapa de la historia. Incluso, usted habla de los nazis, pues de ellos está prohibido hacer siquiera el gesto que hacía de saludo Hitler en su momento y demás. Y está prohibida también la negación de la historia. Eso es algo bien interesante que está prohibido allá en Alemania. Entonces no es que no se encuentre prohibido, eso sí se encuentra prohibido, está prohibido hacer apología de ese tipo de delitos, de ese tipo de delincuentes, y eso es lo mismo, digamos, muy similar a lo que pretendemos acá, iniciando con el debate de los souvenirs, del mercado y demás, que lo que termina es alimentando pues un mercado perverso que nos termina mostrando hacia el mundo como otra cosa que no somos, o como una parte de nuestra historia, pero como una parte que fue muy importante y demás, que no la queremos negar, pero pues que no lo somos todos y que no lo son la mayoría y que no se siente identificada la mayoría. Y a esto le ha prestado mucha atención, digamos, toda la comunidad internacional. Hemos tenido entrevistas de pues diferentes partes del mundo, como por ejemplo, no sé, la BBC de Londres prestando la atención a este debate tan importante aquí en Colombia, y aquí pues yo creo que le han reducido un poquito de pronto el fondo, digamos, que tiene cultural de lo que nosotros como sociedad nos queremos marcar hacia futuro. Sí, representante Avendaño, le pongo un ejemplo. Cuando usted es de Santander, cuando en Santander cierran las fronteras, cuando prohíben el paso por las fronteras, los primeros que hacen fiesta son ¿quiénes? Los que abren los pasos ilegales. Ellos dicen, se nos arregló el negocio, prohibieron la entrada por esta parte, pues se nos arregló el negocio porque todas las trochas ilegales vamos a empezar a cobrar. Ahí hacen fiesta. Cuando usted propone, o cuando hay esta propuesta, prohibamos estos productos, los primeros que hacen la fiesta son los que las producen, porque esas prohibiciones lo que hacen es elevar los precios. ¿Usted no le parece que sería mejor abordar, si a usted le parece importante, que no, este debate cultural me parece importante, el que usted propone, pero no a través de la prohibición, ¿no le parece mejor que sería, por ejemplo, qué sé yo, subir los impuestos o tratar para ese tipo de productos, o darle otro tratamiento que no sea la prohibición? Pues ese es el debate, pero yo no creo que pues ellos hagan fiesta. Incluso me han escrito de diferentes sectores. Por ejemplo, me escribió Nicolás Escobar, quien me dicen que es quien maneja pues el Museo de Pablo Escobar, porque claramente les afectaría. Y esto es porque muchas de las personas, aunque nosotros hemos solicitado, digamos, a las autoridades cuál es la caracterización de las personas que de una manera u otra dependen de esta actividad económica, y no nos han dado respuesta, y no creo que la tengan, pues, pero estas personas no es que se sientan pues orgullosas de comercializar este tipo de productos, y yo creo que sí hay que combatir el mercado en este sentido con la prohibición. Yo no soy amigo del prohibicionismo, pero la realidad cultural que nosotros vivimos es que nosotros mismos somos los encargados de promoverlo de esta forma. Y yo creo que muchas personas, y aquí viene un punto que es supremamente clave, y es que esta prohibición es especial, porque hay muchas víctimas del narcotráfico que ni siquiera han sido reconocidas dentro de la ley de víctimas, por ejemplo, y que se encuentran en nuestra sociedad y que tienen que ver cómo se exalta y se glorifica una persona vendiendo cachuchas, vendiendo camisas, poniendo tiendas y demás, cuando es su victimario. Entonces yo creo que, a pesar de que aquí en Colombia no hay una reparación integral de las víctimas, pues lo mínimo que tenemos que hacer es no generar procesos revictimizantes. ¿Qué pensaría una persona que fue víctima de uno de los bombazos de Pablo Escobar, de que en todas partes esté vendiendo la imagen de su victimario y que lo tenga que salir, lo tenga que ver, cuando en realidad muchas de las personas que lo portan en sus camisetas o demás ni siquiera conocen la historia completa de lo que significó? Representante, este proyecto busca prohibir la venta de productos alusivos solamente a narcotraficantes, o incluye también otro tipo de delincuentes, como por ejemplo cabecillas de grupos paramilitares, de guerrillas, de bandas criminales. Todo tipo de persona condenada en Colombia estaría, digamos, cobijada por esta prohibición. Es que es un ejemplo que me ponía una persona incluso de la Comuna 13, que han intentado de muchas maneras transformar esa cultura, transformar, que no los identifiquen solamente con Pablo Escobar en todas partes, y todos los turistas del extranjero que vienen, pues no los identifiquen de esta manera. Me decían, es como si usted se sintiera orgulloso de comprar una camiseta que tenga la cara de castaño y que diga un balazo y pa'l río. Pues eso sí es nefasto como sociedad, que nosotros pretendamos que decir pues que vamos a mantener eso.
Yo creo que esto es un debate que hay que darlo. Nosotros ponemos, por supuesto, unos periodos de transición, ponemos unos periodos de pedagogía para las personas que sabemos que dependen de este tipo de actividad, pero pues yo creo que es necesaria la prohibición, creo que manda un mensaje contundente, pero representante, no solo internamente, sino al exterior, a cómo nos identifican en el exterior. Pero representante, mire lo que me dice un oyente que yo creo que pues puede tener razón en el 301-764-4108. Me dice: Camila, no todo lo moral o socialmente reprochable debe ser prohibido por ley. Si no, vamos a llegar al punto de prohibir por ley decir groserías. Es que no se trata de solamente un tema moral o que esté mal o demás, es que hay unas víctimas, y es que en Colombia se jacta la gente de decir que el centro de la sociedad son las víctimas de los diferentes conflictos que hemos vivido. Es que Colombia lleva en guerra muchos años y esto fue parte de la guerra, fue una etapa de la época de violencia, de otras tantas que hemos vivido, y yo no creo entonces que queramos poner en el centro de la discusión a las víctimas y no tengamos en cuenta que esto es un proceso de revictimización cuando estamos comercializando todo este tipo de artículos o cuando se exalta a través de una narconovela. Es que eso es lo que tenemos que pensar, y no es pues un tema moral o un tema de qué es el bien y qué es el mal, es un tema de la realidad de una persona que ha vivido mucho, que ha sufrido mucho por causa de una persona y que tiene que seguir reiterándosele ese dolor cada vez que sale a la calle y ve este tipo de artículos. Sí, representante, yo le puedo entender en cierta parte, porque si yo hubiera sido víctima directa de Pablo Escobar, me daría mucha rabia ver la cara del señor en esta cédula que se reproduce no solo en Colombia, sino fuera, pues sonriendo. Eso se lo puedo entender, pero cuando uno, por ejemplo, compara el proceso del Holocausto, es cierto, uno no ve a Hitler en camisetas ni en calcomanías como ve a Pablo Escobar, pero sí ve un montón de simbología del Holocausto, porque la gente o ellos hicieron un proceso bastante profundo de lo que significó el Holocausto y de cómo se vivió el Holocausto y de las víctimas que dejó el Holocausto. Con eso quiero decir, ¿por qué en lugar de acudir al prohibicionismo, que es algo, pues, digamos, más expedito, más rápido o incluso populista, como decía mi compañera Ana Cristina, ¿por qué no apelar a algo más profundo, como por ejemplo a la educación? ¿Cómo explicarle a los niños que hoy están en las escuelas y que ellos vayan haciendo esa transformación generacional de lo que significó el narcotráfico en Colombia, el terrorismo en Colombia, para que a partir de esas semillas que se vayan sembrando, pues ya no haya ni siquiera necesidad de producir este tipo de souvenirs, como llaman algunos, sino que sea algo vergonzoso, que se genere vergüenza solamente el hecho de comprar una calcomanía de estas? Pues porque eso es un tema de largo plazo que no Exacto, pero el largo plazo es una de las funciones también del Congreso, no solamente cosas rápidas que den, digamos, resultados mediáticos instantáneos. Pero no se trata de un tema mediático, o sea, nosotros proponemos cosas de fondo también, cosas, digamos, de otro tipo, desde otro tipo de perspectiva. Pero esto, te voy a decir algo que me parece clave, le mando un mensaje a la comunidad internacional. Es que yo no me imaginé de ninguna manera que tuviera por este tema entrevistas de diferente naturaleza en todos los países de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Reino Unido, de Nueva Zelanda, o sea, de Alemania, de W. O sea, la gente sí le presta atención a que Colombia se identifique con eso. Entonces sí mandamos un mensaje contundente, por lo menos a la comunidad internacional, acerca de lo que nosotros no queremos que nos identifique. Es un tema de fondo comunicativo también, es un tema que le abre la puerta a que, por ejemplo, nosotros construyamos una marca país y una marca destino que nos identifique realmente hacia el exterior y que nos permita unirnos a todos y, digamos, dar un debate serio sobre qué somos y hacia dónde queremos ir. Pero claro, yo entiendo el tema del prohibicionismo y que les parezca populista. Yo creo que sí vale la pena dar el debate y prohibirlo, porque significan dos cosas que son fundamentales para mí. Una, que no se vulneren los derechos o que no se vulneren sí mismo a las víctimas, y dos, mandar un mensaje de manera contundente de lo que no queremos que nos represente y del turismo que no queremos atraer hacia Colombia. ¿Usted no se ha puesto a pensar en la cantidad de leyes que no se pueden cumplir
porque son muy difíciles de hacerlas cumplir y al final terminan eso, en una ley, en un acto legislativo. Y le doy el ejemplo concreto que se lo tocaba a Ana Cristina. El 57% de la economía colombiana desde hace muchas décadas es informal. Es decir, se ponen impuestos y no se pueden cobrar porque no se pueden cobrar. Entonces, al final, sancionan esta ley. ¿Qué va a pasar con el 58% de la economía informal que seguirá siendo productos de Pablo Escobar? ¿Cómo los piensan perseguir? No, pero pues yo de ninguna manera creo que esté categorizado el 58% dependiendo de la imagen de Pablo Escobar. No, pero es que yo no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que hay una economía informal, lejos del sistema financiero, lejos de las regulaciones que opera todo el día. ¿Cómo controlar con esta ley suya que prohíbe a Pablo Escobar en esa economía profunda informal? No, pues ¿cómo controlarlo? Pues con las mismas medidas que ya tiene el Código de Policía. Que no se ejecute, pues es diferente. Que no se desarrollen los procesos de formalización de las personas que trabajan en estas economías informales, pues es otro debate, pero eso no hace parte en sí mismo del debate de la prohibición. Hay unas personas que tendrán que acompañárseles en un cambio de la actividad productiva y eso está consignado en uno de los artículos. Hay un capítulo completo de transición, hay un capítulo completo de pedagogía sobre las razones por las cuales queremos prohibir este tipo de actividades. Queremos abrir el debate para que a futuro podamos regular, y esto sí, de pronto ahí ya no la prohibición, sino la regulación de lo que significa el cómo contamos la historia, el cómo nos comunicamos ante el mundo a través de eso que llaman las narconovelas y demás, pero pues yo sí creo pero representantes, que me parece que usted ni siquiera tiene claro el contenido de su ley, porque le pongo un ejemplo, un puesto de una carretera que tienen colgadas unas camisetas de Pablo Escobar, no están inscritas en Cámara de Comercio, la SIC ni siquiera sabe cómo se llama, no pagan impuestos, pues no tienen cuenta bancaria. Eso, y no entonces, existe, la pretensión, entonces según el proyecto, la pretensión es que el contenido de mi ley, pues. Entonces llega la policía llega la policía y no sé, confisca esas mercancías. ¿Cómo sería? Unos tenderos que tienen unas camisetas de Pablo Escobar. Mire, mientras uno da un debate en el Congreso de la República, empiezan a aparecer los actores interesados. Entonces nosotros abrimos un espacio de audiencia pública, por ejemplo en Medellín. Estamos tratando de identificar cuáles son los puntos en donde más se comercializa este tipo de actividades, porque lamentablemente el gobierno no lo ha hecho, ningún gobierno local lo ha hecho, nadie caracteriza las diferentes tipos de economías informales que se mueven, digamos, en ese mercado general de economía informal. Entonces tratamos de caracterizarlos, le damos esa responsabilidad también al gobierno, los buscamos. Por ejemplo, sabemos que en Monserrate vamos a ir a hacer una visita a Monserrate, una audiencia pública en Medellín, una audiencia pública en Bogotá, tratar de por lo menos acercarnos a las personas que dependen de esta actividad informal, que no sabemos ni siquiera cuántos son, para buscar cuál es la alternativa. Y planteamos ya nos acercamos a ProColombia a decirle qué pasó con la marca país, con la marca destino, que nos permita sustituir este tipo de identidad que se está vendiendo en diferentes partes del país. Y eso lo que permite, estos debates lo que permiten es abrir el espacio para que esas personas vengan y demos el debate y demos la discusión alrededor del proyecto. Pero pues obviamente no están caracterizados y nunca los va a usted encontrar un nivel de caracterización de un tipo de economía subyacente como esta a un nivel específico de saber cuántos son, dónde están, quiénes son, cuántos ingresos tienen. Pero también esto puede ser una oportunidad para que estas personas tengan un salto económico de manera diferente. Pero si están absolutamente invisibilizadas como están ahorita, que ni siquiera saben dónde están, que ni siquiera saben quiénes son, cómo de cuántos ingresos obtienen de este tipo de actividad, pues usted nunca va a poder de cierta manera combatir ese mercado informal tampoco. Ese es uno de los problemas que yo creo, para responder, digamos, a la pregunta anterior acerca de cómo combatir este mercado informal. Pues acercarnos, abriendo estos debates, permite por lo menos saber quiénes son, dónde están, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ellos? Pues me parece interesante y por eso lo llamaba, representante, el proyecto de ley y el debate que se plantea. No necesariamente estoy de acuerdo, pero de eso se trata la democracia, que se pueda deliberar y generar estas discusiones con ustedes y con las ideas que se ponen en el legislativo. Mil gracias por atendernos y quizá la última pregunta, ¿usted qué tanto ambiente cree que tiene este proyecto suyo en el Congreso ahorita? Pues tiene mucha acogida de parte de la opinión pública. Digamos, han hecho algunos sondeos en algunos medios un poco grandes y pues tiene acogida, y en la comisión primera, que es a donde se va a debatir en primer debate, pues digamos han acompañado diferentes congresistas de bancada independiente, de sectores de izquierda, de sectores de derecha. Entonces pues yo creo que
hay que dar el debate y pues creo que es lo más importante, porque esto nunca lo hemos puesto sobre la mesa, y entonces seguíamos identificándonos con un personaje nefasto de este tipo, pues porque sí. Pues representante Cristian Avendaño, representante a la Cámara por Santander en el partido.